Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en esta 24ª edición de la Convención Nacional del Café. Eh, en nombre de la Cámara Peruana de Café y Cacao, mi nombre es David González, soy el coordinador de la Cámara Peruana y es un gusto para mí compartir esta tarde, una semana de nuestro evento presencial, nuestra penúltima charla webinar respecto a un tema que nos han preguntado bastante, tanto en la convención como en Expo Café: nutrición saludable, nutrición y café, nutrición y chocolate. ¿Cómo vamos en eso? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede hacer? Y como siempre, la idea es informarnos con la mayor solvencia posible. Por eso, en este panel de nutrición saludable, hemos invitado a Lorena Romero. Ella es egresada de la Universidad Mayor de San Marcos, es nutricionista, es una reconocida videoblogger con bastante, digamos, producción de contenidos respecto a los temas de nutrición saludable y con una participación activa en redes. La idea de este seminario, bueno, de este panel, que va a estar comentado por José Gabriel Negrón, un conocido de la casa. José Gabriel es doctor, pero también es juez de barismo, catador, y también participa en la Community Specialty Coffee, este grupo que promueve las cataciones de cafés especiales en el Perú. Entonces, la mecánica va a ser, Lorena va a hacer su presentación, después Gabriel va a hacer algunos comentarios y iremos respondiendo en la medida de lo posible las preguntas del público. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes nos permiten tener esta convención. En primer lugar, a la Cooperación Suiza en el Perú, SECO, mediante el programa C competitivo que dirige el Betas. También a USAID para su proyecto CAFE que implementa TecnoSurf, y Alianza Cacao Perú. Ahora sí, Lorena, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Yo feliz de estar con ustedes para hablar de un tema que es tan rico, ¿no? No solamente rico en sabor, sino también en información, ¿no? El café y el chocolate, que comparten muchas características, pero también tienen muchos mitos. Así que un poco voy a hablar sobre eso para que podamos salir de esta presentación con la idea un poco más clara de cómo es la forma correcta de consumirlo y finalmente sacarle el mejor beneficio a estos alimentos. Así que yo feliz de participar y gracias por la invitación. Comenzamos, Lorena. Comienzo entonces a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, tengan toda la confianza de escribir sus preguntas en el chat, las vamos a estar conversando. También tomen nota de lo que de lo que voy a ir conversando, porque en las láminas, más que nada, lo importante es la imagen y lo que les voy a decir. Así que recomiendo que tomen nota para que puedan tener todas las ideas claras y pues salgamos de esta presentación con la información mucho más precisa. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el café y el chocolate saludables, ¿sí? Como les decía, hay muchos mitos en torno al café, al chocolate. Con el café particularmente hay una relación amor-odio, ¿no? Porque por un lado, pues amamos el café, pero por otro, muchas personas se sienten culpables de consumirlo. Incluso yo lo veo en la consulta, ¿no? Muchos pacientes que me dicen, wow, tomo café, me encanta el café, no me quites el café, todo como que si fuese algo tan terrible, ¿no? Entonces, básicamente esta información o estos comentarios a mí me dan mucho la idea de que estamos mal informados sobre este tipo de alimentos, ¿no? Y es por eso que hoy día quiero conversar sobre estos aspectos importantes en torno a estos alimentos, el café y el chocolate. Entonces, en relación al café, ay, a ver, en relación al café, es importante saber que el café tiene propiedades, no es que no sirva para nada, no es que sea dañino como tal, sí tiene propiedades, pero hay que saber cuáles son sus verdaderas propiedades, porque también pasa que nos vamos al otro extremo de creer que ya prácticamente el café es milagroso y nos va a ayudar en mil cosas, lo cual no es verdad. Tiene propiedades, pero tampoco tantas
como a veces le quieren atribuir. Principalmente el café es una bebida llena de antioxidantes. Eso es verdad, eso sí está comprobado. Los antioxidantes del café y los antioxidantes en general tienen propiedades que, por ejemplo, retrasan el envejecimiento de las células, de todas las células del cuerpo, particularmente las células de la piel. También los antioxidantes del café ayudan a mantener en buen estado las células del corazón, etcétera. Entonces sí tiene propiedades antioxidantes y por eso vale la pena consumirlo. También, y de repente por la propiedad que es más conocida, es que el café activa el cerebro, ¿sí? Es un estimulante del sistema nervioso central. Eso se debe particularmente a su contenido de cafeína. Y esta es la principal razón por la que las personas lo consumen, porque saben que al consumir café van a tener una activación cerebral significativa. Eso sí, está recontra comprobado y de hecho es una buena razón para consumirlo, ¿sí? El problema está cuando uno depende del café para estar activo. De eso voy a conversar un poco más adelante, pero les comento que la activación cerebral del café es real, es muy válida, es muy buena. El problema es depender de esta activación para poder funcionar. Por ejemplo, personas que me dicen, si yo no tomo el café en la mañana, no funciono. Esto ya no sería del todo saludable porque estamos dependiendo excesivamente de algo para poder funcionar como deberíamos. El café más bien debiera ser un adicional dentro de nuestra alimentación saludable, es decir, me levanto, tomo desayuno, tengo todos los nutrientes cubiertos y como adicional puedo tener este extra de energía y de activación gracias al café, pero nunca dependiendo de esta bebida. También el café mejora la circulación, ¿sí? Es un conocido diurético también y esto promueve que la circulación sanguínea sea mejor. Todo aquello que en nuestro cuerpo fluya, circule, esté activo, va a ser positivo. Cualquier cosa que se estanque no es algo bueno, ¿sí? Es decir, si tenemos una mala circulación, pues vamos a generar, por así decirlo, estancamiento de los líquidos corporales y eso va a generar pues inflamaciones, hinchazones, edemas, etcétera. Entonces siempre es bueno tener una buena circulación y el café va a ayudar en ese sentido. Y como les decía, también el café tiene el efecto diurético y ligeramente laxante, ¿sí? Es por eso que algunas personas pueden sentir que cuando consumen café se les mueve el estómago o sienten producción de gases o sienten ruidos cuando lo están consumiendo. Eso se debe a que el café tiene esta acción digestiva muy puntual. En algunos casos esto es beneficioso, ¿sí? Hay personas a las que el café les funciona muy bien, les previene el estreñimiento, etcétera, pero hay personas a las que esta característica del café les puede resultar un poco irritante. No significa que el café sea malo, solo significa que a algunas personas que son sensibles a nivel digestivo pudiera resultarles un poco incómodo. Entonces, hay que conocer muy bien nuestra digestión, nuestra salud en general, para conocer la dosis, la frecuencia y el tipo de café en todo caso que podamos incluir, ¿sí? Pero estas son las verdaderas propiedades del café y por las que hay que estar muy claras o muy claros de por qué lo consumimos, ¿sí? Si nos dicen cualquier otra cosa del café, a veces son exageraciones sin sustento como tal. Y de hecho sobre una de esas voy a conversar un poco más adelante. Si tienen alguna duda, por favor, con toda confianza, escríbanlo en el chat. Yo voy a estar revisando de tanto en tanto el chat para poder ir respondiendo sus dudas. Así que con confianza lo escriben. Justo sobre eso es lo que les quiero comentar. El famoso mito de que el café es quemador de grasa, ¿sí? Lo quise poner aquí porque lo escucho mucho, me lo preguntan mucho y ya prácticamente se está haciendo como si fuese real, ¿sí? Y esto no es más que un mito, ¿sí? Primero,
porque no hay ningún alimento que tenga propiedades quemadoras de grasa como tal. No existe ningún alimento así. No es que los cítricos, por ejemplo, tengan la capacidad de quemar grasa o derretir grasa. No es que el agua tenga esa propiedad. Por lo tanto, ningún alimento tiene esa característica, ¿ok? Menos el café. El café tampoco tiene esa propiedad. Por lo tanto, personas que consumen café con el afán de bajar de peso y quemar grasa, no van a tener un resultado que realmente quieren. Si uno quiere perder peso y grasa corporal, tiene que enfocarse en otros hábitos y no solamente en supuestos alimentos que tengan estas propiedades. ¿Por qué podría ser una creencia de que el café sea quemador de grasa? Primero, por su efecto laxante. Les comenté al inicio que el café, dentro de las múltiples propiedades que tiene, una de esas es su efecto laxante. Entonces, si uno no está acostumbrado a tomar café, lo empieza a tomar y va a notar que la digestión se les mueve, ¿sí? Como les digo, esto hasta cierto punto es beneficioso y sobre todo para algunas personas, ¿sí? Entonces, muchas personas creen que el hecho de que vayan más veces al baño significa que, uno, han activado su metabolismo y dos, están eliminando grasa por esa vía, lo cual ninguna de las dos ocurre. Que sea un efecto laxante es solamente a nivel local, ¿sí? Como les digo, puede ser muy beneficioso porque si tengo estreñimiento, el café me va a ayudar, sí, pero no significa que estoy perdiendo grasa por esa vía. Sí pudiera ocurrir que al estar yendo más veces al baño, definitivamente si me peso, voy a pesar menos, pero eso no quiere decir que haya perdido grasa corporal, solo significa que si yo tenía pues de repente heces estancadas en mis intestinos y gracias al café las puedo expulsar, eso definitivamente es un peso menos, literal, pero no significa que estés disminuyendo grasa corporal, ¿sí? Entonces, este es uno de los principales errores cuando hablamos del café en relación a la pérdida de peso, ¿sí? La segunda razón por la que este mito ha sido muy difundido es que el café podría tener un efecto en disminuir el apetito, ¿ya? Si bien este efecto no está del todo comprobado, ¿sí? Porque a algunas personas sí les ocurre esto, mientras que a algunas personas no. Entonces no está del todo comprobado. Sí podría, o sea, si le damos el beneficio de que ayuda a disminuir el apetito, entonces en ese sentido, hasta cierto punto, sí podría ayudar, porque finalmente, si hablamos de una persona que tiene muchísimo apetito, que come muchísimo durante el día, el café podría ser una manera de contrarrestar esto, ¿sí? Pero igual el efecto del café tampoco es que sea tan potente en este sentido, ¿ok? Entonces, puede ayudar, sí, pero también hay que estar bien claros que para bajar de peso y quemar grasa corporal de manera efectiva, sostenible a largo plazo, etcétera, no basta únicamente con comer menos, sino que de verdad hay que comer mejor, ¿sí? Entonces, digamos que este efecto podría ayudar, esta propiedad podría ayudar, ¿sí? Pero no es en lo único que nos debemos basar, ni por lo tanto decir que entonces ya sí el café va a ser quemador de grasa, sí o sí, ¿ok? O que es el único cambio que debo hacer en mi vida para poder lograr un peso saludable. Definitivamente no, el café nos ayuda en muchos aspectos y puede ser un factor adicional, pero no le podemos dar toda esa chamba de quemar grasa solo porque nos disminuye un poco el apetito. Además que no a todas las personas les ocurre esto. Por aquí me están preguntando si el café verde en polvo, deshidratado, ¿qué propiedades tiene? Dicen que baja de peso. Sí, yo también he escuchado mucho que el café verde tiene estas propiedades, ¿no? De quemar grasa, en fin. Pero va un poco en este sentido. O sea, el café verde tiene ligeras diferencias con el café, digamos, tostado y el café tradicional,
pero comparte en general las mismas características. El café verde también tiene buena cantidad de antioxidantes, también tiene un poco el efecto laxante, entonces va muy similar en este sentido, ¿sí? Me parece que el café verde tiene mayor concentración de antioxidantes que el café tostado, así que dependiendo cuál es el beneficio que uno quiere obtener, podrá recurrir al café verde o al café, digamos, tradicional. Pero bajo ninguna circunstancia el café verde te va a ayudar a quemar grasa porque es un poco lo que estamos conversando ahora, ¿no? Por último, la última característica del café a la que le atribuyen las supuestas propiedades para quemar grasa es porque es un estimulante del sistema nervioso central. Como les digo, esta es la propiedad más conocida y, claro, cuando uno tiene una estimulación del sistema nervioso, finalmente se siente más activo. Algunas personas incluso están más alerta, eh, incluso están físicamente más activas. Incluso a algunas personas les aumenta la temperatura corporal, les hace sudar, ¿no? Va a depender qué tan sensible es uno a la cafeína o al café mismo, ¿no? Entonces, esta sensación de estado de alerta, digamos, o de activación, suele confundirse con haber activado el metabolismo como tal, ¿ya? Entonces, se cree que si yo me siento más activo, mi cuerpo y mi proceso de quema de grasa está más activo. Y eso no es necesariamente así. Realmente son vías que, si bien es cierto, no están completamente separadas, sí son vías distintas, ¿ok? Yo puedo estar muy tranquila, muy relajada, incluso casi durmiéndome, y aún así tener el metabolismo activo y estar en el proceso de quema de grasa, ¿ok? O puedo estar muy activa, muy alerta, muy pilas, y aún así mi metabolismo estar lento, ¿ya? Eso sí me gusta hacer como aclaración, porque confundimos estos dos aspectos, el estar activo o anímicamente activado, digamos, con el proceso de quema de grasa. Entonces, suele confundirse esos dos y por lo tanto se cree que si estoy incluso alterado, voy a estar quemando grasa, o si subo mi temperatura, estoy quemando grasa. No va por ahí, ¿sí? Los beneficios del café como estimulante del sistema nervioso central van a ir principalmente, como les digo, a tener mayor concentración, a poder tener más enfoque, a poder estar más alerta, más perceptivo, la mente sí trabaja más rápido, pues por lo tanto, es por eso que es tan común pues tomar el café durante el trabajo, incluso físicamente uno puede estar más activo, es por eso que el café puede ser una buena bebida preentrenamiento porque como mejora la circulación, hay más irrigación, los músculos reciben más sangre, todo esto se activa, ¿sí? Y si el sistema nervioso central está estimulado, vamos a poder tener una mejor respuesta física, incluso, ¿sí? Pero como digo, esto no significa que estemos quemando grasa corporal. Si yo tomo el café como un preentrenamiento y esto me permite estar más activo, con más fuerza, con más empuje para mi entrenamiento, obviamente voy a quemar más grasa, pero porque estoy entrenando mejor, no porque el café solito me hizo ese efecto, sino que me permitió estar más pilas para sacarle mejor provecho a mi entrenamiento. Va por ahí digamos, la ruta y el proceso de beneficio del café en ese sentido. No porque sea tan directo de tomo café y estoy quemando grasa así esté yo echado en mi cama. No va por ahí, ¿sí? Entonces hay que entender que el proceso viene de mucho más atrás, ¿sí? Y como les decía, no olvidar también que si tiene un efecto laxante y voy más veces al baño, claro, voy a pesar menos, pero porque va en ese sentido. Entonces, su ayuda a nivel de pérdida de peso y grasa corporal es en todo caso indirecta, no necesariamente como algo de manera inmediata, ni el único cambio que tengo que hacer para lograr este objetivo. Justo acá me están preguntando si el café produce ansiedad. Y justo ahora voy a llegar a ese tema porque es un tremendo tema, ¿sí?
Es bien importante tomar esto en consideración. También es importante saber que sí existen contraindicaciones con relación al café. El café es una excelente bebida, a mí me encanta, yo la tomo todos los días y en términos generales, si es que a uno le gusta, pues hay que tomarla, pero sí hay que ser bien conscientes que en algunas condiciones particulares es mejor evitar o en todo caso consultar con su médico tratante o en todo caso ver cuál es la mejor forma de consumirlo. Pero en términos generales, en casos de hipertensión es mejor evitar el café. Si bien el café no necesariamente es la causa específica de hipertensión, sí puede ser un factor adicional que empeore esta condición. ¿Ya? Entonces hay que entender que son cosas diferentes. Una cosa es que me cause la hipertensión y otra cosa es que yo teniendo hipertensión empeoro mi cuadro tomando café. Eso es lo que ocurre con el café particularmente. Si bien la subida de presión que genera el café es de corto tiempo, no es que yo tomo café y todo el día me quedo con hipertensión, no, sí puede generar picos que si obviamente soy una persona que ya tengo esta condición, me los va a empeorar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una persona con hipertensión siempre debe consultar con su médico tratante si es que ese caso particular puede o no consumir café, cuánto y su frecuencia. ¿Ya? Entonces hay que en ese sentido sí ser bien conscientes y responsables al respecto. En casos de gastritis, úlceras, reflujos, yo sí pido que suspendan el consumo del café. Lamentablemente, por más rico que sea el café, sí tiene compuestos irritantes. Pero nuevamente, no es que el café como tal, un buen café, ojo, no es que el café como tal produzca gastritis. La gastritis puede producirse por múltiples factores y el café lo único que va a hacer es empeorar. ¿Ok? Entonces, cuando estamos con la gastritis activa, es decir, gastritis aguda, en este momento estoy con el malestar, en ese momento se debe suspender el consumo. No es que me diagnosticaron gastritis y ya nunca más voy a poder consumirlo, no es cierto. Es cuando tienen la inflamación en ese momento que no se debe consumir, porque sí empeora en gran medida este cuadro. Se supera, se cura la gastritis, se cura la úlcera, el reflujo, y después se puede volver a tomar el café, por supuesto, de forma correcta, ¿no? Nada en exceso, pero sabiendo que sí, más adelante se va a poder consumir, se va a poder disfrutar sin ningún inconveniente. Es en el momento en el que estoy con el malestar que definitivamente me va a generar una situación peor. Aquí me preguntan si los niños, ¿desde qué edad pueden tomar café? Ya, con el tema de la edad y con el tema del café, ¿no? Hay como este temor, ¿no? O sea, muchas veces escucho que dicen a los niños, no, no pueden tomar café, pero ves al niño pues tomando gaseosa, que es muchísimo más tóxico, ¿no? Porque pues la gaseosa no aporta nada saludable. Con esto no digo que se les deba dar a los niños café, realmente el mensaje con esto es que no hay que, digamos, satanizar tanto una bebida que puede ser saludable, que es natural, etcétera, versus otro tipo de bebidas que realmente no son nada saludables, nada naturales, entonces hay que mantener un poco la perspectiva. En términos generales, yo recomiendo que se espere más o menos hasta los 12 o 13 años para que en todo caso el niño pueda tomar café. Antes de eso, no es que no puedan como tal, pero es mejor en todo caso crearles el hábito recién a partir de 12 años, cuando ya están, digamos, a nivel digestivo, renal, etcétera, más maduros, por así decirlo. Sí, obviamente pueden comenzar con pequeñas cantidades en todo caso, no tiene por qué ser diario ni mucho menos, pero tampoco, como digo, satanizar tantísimo esta bebida cuando en realidad hay otros hábitos que son muchísimo más nocivos, ¿no? Y en temas de ansiedad, justo antes me estaban preguntando si el café produce ansiedad. Lamentablemente sí, ¿ok? Entonces,
Personas que ya tienen diagnóstico de ansiedad, digamos, o saben que son ansiosas o que son propensas a la ansiedad, sí tienen que tener cuidado con el café. Porque como comentábamos antes, el café es un gran estimulante del sistema nervioso central y la ansiedad está vinculada a eso, ¿sí? La ansiedad está muy vinculada a una hiperactividad también nerviosa, ¿no? Pueden haber incluso tembladeras, puede haber taquicardias, puede haber agitación. Entonces, digamos que tanto la ansiedad como el café activan las mismas vías nerviosas, es decir, del sistema nervioso central. Por lo tanto, si yo soy propenso a esto, el café sí me va a aumentar esta condición, ¿ok? Entonces, incluso como les comentaba puntos anteriores, ¿no? Por un lado, el café me puede disminuir el apetito, pero si soy una persona muy ansiosa y que como por ansiedad, el café me va a aumentar la ansiedad y va a sobrepasar el efecto de disminución de apetito. Y entonces puede terminar siendo contraproducente, ¿sí? Entonces, en personas con tendencia a ansiedad, realmente hay que tener bastante cuidado en el consumo, porque finalmente le va a empeorar. Igual más adelante les voy a comentar cómo son las formas correctas de consumir café, pero sí, si es una persona sumamente ansiosa, pues hay que ponerle mucho ojo al consumo de café. Eh, Justo ahí me preguntan cuántas tazas se deben tomar al día. Ahora les comento, esto es bien importante también. Personas con problemas de sueño, insomnio o mala calidad de sueño, sueño interrumpido, o lo que fuese, no deberían consumir café. O sea, así de plano. O sea, el café es una bebida que despierta. Si tengo problemas para dormir, es contraproducente consumir café, ¿sí? Y ya también más adelante les voy a comentar hasta qué hora debería tomarse el café. Pero igual, de plano, una persona que ya tiene problemas de sueño, completamente contraindicado el consumo de café, hasta al menos que solucione verdaderamente esta condición. Porque si no, va a entrar en un círculo vicioso en donde no va a poder dormir y entonces está cansado y entonces toma el café y entonces se despierta un rato, pero después no puede dormir y no se logra cortar el círculo vicioso para poder crear un buen patrón de sueño, ¿sí? Entonces no puedo dormir y después me tomo el café y me mantengo despierto y estoy así, no va a valer la pena. Ahora sí pasemos a la forma correcta de tomarlo, ¿ya? Porque el café no es cuestión de que yo ahora he dicho que tiene buenas propiedades, entonces lo tomo como quiero y cuanto quiero y todo esto. No, realmente hay una forma correcta para poder beneficiarnos de sus propiedades, pero sin afectarnos a nivel de salud. Entonces, sin azúcar, primera regla para mí, el café se debe tomar solo. Primero, porque realmente es mucho más rico y se puede disfrutar mejor el sabor sin ningún añadido, menos aún azúcar, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, muchas personas toman café y el promedio de cucharaditas de azúcar que le ponen son 2 por taza. Pero muchas personas no solo toman una taza, sino toman 2 o 3. Y se ponen a pensar, ya tenemos ahí 6 cucharaditas de azúcar que no las sentimos, porque como lo estamos tomando, no somos tan conscientes de cuánto azúcar estamos ingiriendo. Y termina siendo un montón. Porque a veces uno toma el café y de repente que si lo acompaña con una galletita, con un postrecito, con algo, en realidad te das cuenta que tienes muchísimo azúcar ahí. Entonces, yo recomiendo que sea sin azúcar, sin edulcorantes, ¿sí? Hay que acostumbrar al paladar a esto. Si de repente ahorita muchos están pensando de que pues, el café es súper amargo y que no hay forma que lo vayan a tomar sin azúcar, yo recomiendo que le vayan disminuyendo media cucharadita. Por ejemplo, si tienes la costumbre de que sea cucharadita y media, desde hoy o desde mañana empieza a tomarlo con cucharadita y media. En vez de 2, le pones 1,5. Créeme que en el sabor no lo vas a sentir, porque media cucharadita no hace la diferencia en sabor, pero sí va haciendo la diferencia en tu cuerpo. Finalmente te estás ahorrando media cucharadita de azúcar. Una vez que te acostumbras, le bajas media más y ya solamente lo tomas con una. Y así progresivamente, te aseguro que lo van a poder lograr, ¿sí? Porque todo es cuestión de hábito y de acostumbrar a las papilas gustativas a un sabor más puro, por así decirlo. Entonces, cero de este tipo de endulzantes. Y justo lo que me preguntaban, ¿cuántas tazas de café al día? Máximo 2. Por encima de 2, ya se ha demostrado que aumenta significativamente la ansiedad
en las personas en general. Imagínense una persona que es propensa a la ansiedad, muchas veces ya con una es más que suficiente. Entonces, la recomendación es que sea máximo 2 tazas al día. Y ojo, no pasadas las 5 de la tarde, ¿ok? Porque posterior a eso, como les digo, el café es un estimulante. Y los peruanos realmente tenemos el mal hábito de tomar lonche, por ejemplo, a las 6 o 7 de la noche, o cenar café. Y eso es un mal hábito porque el café, como les digo, es un estimulante. Y muchas personas me dicen, yo igual con el café duermo. Sí, no dudo que puedas dormir, pero la calidad del sueño se ve afectada. Puede ser que tú no lo percibas, pero la calidad del sueño se afecta sí o sí, duermas o no, ¿sí? Entonces, hay que sí respetar ese proceso de que hasta las 5 de la tarde, porque tu cuerpo tiene que depurar la cafeína que estás consumiendo, y la cafeína demora en depurarse. Y de hecho, el pico de, del subidón, digamos, de cafeína no es en el momento que lo tomas, es 1 hora después, o hasta hora y media, entonces te vas a quedar muy despierto y vas a entrar en un círculo vicioso de tal vez dormir muy tarde o no dormir tan bien, y entonces luego te estás muriendo de sueño, etcétera. Entonces, recomiendo que máximo hasta las 5 de la tarde. Si quieren su café en la mañana, en el desayuno, perfecto, y si quieren su café a media tarde, perfecto, pero que no pase de las 5 de la tarde. Yo les aseguro que si hacen ese cambio, van a notar la diferencia en su sueño. A pesar de que me digan, yo tomo a las 8 de la noche, igual duermo, créeme que si lo dejan de tomar, van a descansar mejor. ¿Sí? Porque acá estamos hablando más de calidad que de cantidad. Así que tomen eso en consideración. Ahora sí vamos a pasar al chocolate. Eh, Coméntenme si tienen dudas sobre el café antes de pasar a la siguiente parte del chocolate, que Yo creo que, a ver, en el también el café chocolate a mí tenemos me encanta, realmente. a todos, Lorena. A ver, hacemos ¿Comenzamos? sí creo que mejor hacemos un paréntesis acá con Gabriel, porque sí, hay varios temas que has tocado sobre los cuales creo que hay varios puntos digamos, a profundizar. A ver, Gabriel, comenzamos. Para no mezclar café con Eh, chocolate. sí, en realidad me ha gustado mucho tu presentación, ha sido muy clara, muy didáctica. En realidad creo que esto va a llegar a bastante las personas que en realidad no están muy acostumbradas al ámbito del café como nosotros, ¿no? Y creo que esa es la idea es educar a las personas para promover el consumo interno de café, sobre todo café, un café de calidad, café de especialidad, y eso es lo que hay que proponer, ¿no? Entonces, acá tengo algunas anotaciones, ¿no? Eh, Obviamente concuerdo contigo, ¿no? Uno de los principales efectos del café es la parte de la activación cerebral, ¿no? Y esto es muy importante porque el café va a actuar como un antagonista de la adenosina, que la adenosina es una de estas moléculas neurotransmisores que vamos a tener en el cerebro, que nos va a dar bastante sueño, letargo, ¿no? Entonces el café, al actuar como un antagonista, nos va a elevar, ¿no? Y va a impedir que esta adenosina surte efecto. Eh, Obviamente los efectos gastrointestinales, y ahí lo voy a hablar un poco más en detalle cuando hablaste de las cosas que tenemos que evitar, ¿no? Va a promover bastante la digestión. Sí, obviamente va a depender de cada persona, va a depender de la motilidad intestinal que tenga cada persona. Lo que hace el café en prácticamente el 90-95% de las personas es estimular lo que es el reflejo gastrocólico. Entonces es un efecto muy común que las personas toman una taza de café filtrado, una taza de café pasado, y automáticamente más o menos 4 o 8 minutos ya tiene sensación de querer ir al baño, ¿no? Es algo que sucede con mucha frecuencia. Muchas personas le dan más al tema de es diurético y te va a ir a hacer al baño de repente a miccionar, pero creo que el principal efecto que vamos a sentir lo más rápido posible es la activación del efecto gastrocólico. Concuerdo totalmente contigo, quemador de grasa, el café no es quemador de grasa. El café es, por todas las propiedades que tiene, todos los compuestos que tiene, por el ácido clorogénico y por las sustancias activas que va a tener en el café, ¿no? Va a actuar como un
un estimulante antiinflamatorio, va a promover la generación de genes antiinflamatorios, va a disminuir la generación de genes proinflamatorios y lo que va a producir una actividad antioxidante. Esta antiinflamación se va a también ver con el cambio en la microbiota. Y lo más interesante de esto es que tú lo recalcaste muy bien, ¿no? No es directamente un quemador de grasa, pero, ahí sí tengo que poner un pero un consumidor crónico de café no va a tener sí efectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque la actividad inflamatoria del café es persistente. Entonces te va a ayudar a aumentar la sensibilidad a insulina, va a disminuir la resistencia a insulina, sobre todo a nivel de músculo esquelético, y además con promoviendo sustancias antiinflamatorias y bloqueando genes proinflamatorios, va a disminuir la inflamación en lo que es la grasa central. Y muy bien sabemos ya por la parte, digamos, médica, fisiopatológica, de las causas de obesidad y obesidad persistente en las personas, esta inflamación crónica, ¿no? Por eso la obesidad es la enfermedad de este siglo, incluso la diabetes, porque vamos a tener un proceso inflamatorio crónico, y ese proceso inflamatorio crónico va a ser el que va a generar todos los problemas cardiovasculares que vamos a tener. El café, obviamente, en menor medida va a generar todo este ámbito antiinflamatorio que te va a ayudar al final a mejorar tu metabolismo. No lo voy a considerar tanto así como un laxante, pero sí te puede ayudar a la motilidad intestinal. Es diurético, sí, es una xantina, la cafeína es una xantina, y muchos de sus compuestos también son muy similares a la xantina. La xantina lo que van a hacer es, van a aumentar lo que es la circulación a nivel de los vasos esplácnicos, van a, digamos, alimentar esos riñones para que puedan absorber mucho más agua y poder orinar mucho más, por eso tiene ese efecto diurético. Al activar, al bloquear la adenosina, aumentar los niveles de calcio, aumentar la dopamina, al tener este efecto de xantinas, que son muy similares a la noradrenalina, obviamente va a ocasionar una disminución del apetito, un pequeño efecto anorexígeno, ¿no? Pero en sí eso no te va a ayudar a bajar de peso, ¿no? Concuerdo totalmente contigo, no es el único cambio que tienes que hacer para bajar de peso. Tienes que seguir un programa estricto de nutrición, ¿no? Como tú lo haces con tus pacientes, ¿no? El café te puede ayudar a esto, de manera molecular, cambiar el ambiente en el que esa persona se encuentra totalmente inflamada para poder ayudarle a futuro a bajar de peso. Va a aumentarte bastante el metabolismo y va a corregir esos errores del metabolismo que tú has tenido por el consumo, digamos, errado de ciertos nutrientes. Ahora, la parte que sí me parecía importante tocar era dónde lo debemos evitar. Lo primero que hablaste fue hipertensión, y ahí sí es mi primer comentario, ¿no? Muchos he estudiado en medicina acerca de esto, ¿no? Y hay que separar tres ámbitos. El paciente que toma café esporádicamente, ¿no? Me voy a tomar un café una vez a la semana, 2 veces a la semana, o solamente cuando salgo con los amigos, o cuando me voy a una cafetería porque tengo que hacer un trabajo. El tomador esporádico. El tomador moderado, la persona que va a tomar el café de 3 a 5 veces por semana, en poca cantidad, como tú dijiste, 2 tazas, ¿no? Y la persona que toma café en grandes cantidades, ¿no? Que estamos hablando de 4 o 9 tazas al día. ¿Por qué es importante separar estos 3 grupos? Porque el café ha visto efectos diferentes a nivel de presión en estos 3 tipos de personas. Tiene estos picos que hablaste, perfecto, ¿no? Estos picos esporádicos que se van a generar por el consumo de café asociado a la cafeína y a la liberación de xantinas, ¿no? Se van a ver específicamente las personas que toman café esporádicamente. Estos picos de hipertensión no se ven en las personas que toman café moderado, de 3 a 5 veces al día, y no se ve en las personas que son tomadoras pesadas de café. Y eso se vio en 2 estudios muy importantes. El último fue publicado en el 2021, que es Coffee and Arterial Hypertension, que fue publicado por Surma, y el otro que fue
publicado, que es el más importante porque es un metaanálisis, agarras bastantes estudios, estudias todos esos estudios y divides a las poblaciones, ¿no? Que es Coffee Consumption and Risk of Hypertension. Fue publicado justo en el Journal de Human Hypertension en el 2018 por Chen Shi, ¿no? En el cual clasificaron a estas personas y determinaron que el consumo de café no te produce hipertensión. No te produce hipertensión. Las personas hipertensas, por tomar café, no van a tener más hipertensión. Una persona hipertensa tiene que tomar su medicación para hipertensión y es seguro que tome café de forma moderada. Si eres un bebedor esporádico de café y tienes riesgo de hipertensión, sí te recomendamos no tomarlo porque vas a tener esos picos. Pero si quieres ser un bebedor moderado o pesado de café, al contrario, tu presión va a bajar y vas a tener disminución de la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares derivados de la hipertensión. Entonces, funciona como protector. Mientras más café consumas, te protege más. Y eso a nivel biológico se explica porque el café al final te va a ayudar a liberar óxido nítrico y el óxido nítrico es tu principal vasodilatador, por ende, hipotensor que tienes en tu organismo. Pero eso solo funciona cuando tú tomas café continuamente o eres un bebedor pesado de café. Esa es la principal pregunta, digamos, que se hacen las personas a nivel mundial y por eso era tan importante hacer ese tipo de estudios. Segundo, a nivel de la gastritis. Creo que los problemas gastrointestinales, ¿no? Son los más importantes derivados como mito del consumo de café, ¿no? Esto también ya fue estudiado, ¿no? Y en realidad no hay una evidencia en el cual el café te pueda ocasionar gastritis, ¿no? Ni gastritis, ni dispepsia, ni úlcera péptica, ¿no? Concuerdo contigo que si estás pasando por un proceso de gastritis aguda, ¿no? O tienes un proceso de una gastritis crónica, deberías ir con un gastroenterólogo que trate tu gastritis, porque generalmente, sobre todo en Perú, eso está asociado al Helicobacter pylori. Hay que tratar el Helicobacter pylori, vas a recuperar tu mucosa gástrica, ¿no? Y vas a poder continuar degustando el café. Pero en realidad, un efecto directo no lo hay. Si estás pasando por un proceso agudo, sí, trátate tu proceso agudo y luego sigue consumiendo café. ¿Cuál es el problema acá? El consumo de café no es igual en todas las personas, en cantidad ni en calidad. Generalmente lo que han visto los estudios es de que el consumo de cafés, digamos, con mucho mayor grado de tostado, o cafés recalentados, en los cuales se va a alterar el pH y el pKa de esta bebida, van a hacer que se produzca mayor disconfort gastrointestinal. Si tomas un café de alta calidad, un café de especialidad, como los que tenemos en Perú, no deberías tener estos problemas. Pero obviamente si estás pasando por un proceso agudo generalmente infeccioso, ¿no? Sí suspende el consumo de café hasta que te recuperes del proceso. El problema está que generalmente nosotros como cultura no nos gusta ir al especialista para que nos trate estos problemas. Tratamos de tomar alguna pastilla o tomar algún jarabe para aliviar la molestia gastrointestinal y luego seguir con nuestra vida. Pero lo que nos hemos dado cuenta en realidad es que generalmente nosotros tenemos un problema de fondo gastrointestinal, ya sea una úlcera péptica, una gastritis aguda, infección por Helicobacter pylori, y si a eso le sumamos café, obviamente no vamos a poder disfrutarlo de la misma forma. Niños, creo que concuerdo contigo, la información es muy rala acerca del consumo en niños. El más grande estudio se publicó en el año 92, en el cual niños a partir de 12 años podían consumir café, pero en realidad yo creo que es algo muy cultural, ¿no? O sea, creo que esto en todas las charlas le hemos dicho, ¿no? Va a depender mucho de cada persona, cada país, el consumo de los padres de café. Personalmente a mi hijo toma café creo que desde que tenía 1 año, ¿no? Cucharitas, ¿no? Porque le gustaba, ¿no? Ahora toma cucharitas. No es de que yo le voy a dar una taza de café en el desayuno, porque honestamente tampoco es lo que me parezca que él deba consumir como nutrición, ¿no? Pero si desea probar una cucharadita de café, creo que no hay ningún problema. La parte de la ansiedad y el sueño, totalmente de acuerdo contigo.
Y 2 puntos más, ¿no? Acerca de las cuantas tazas, ¿no? El número de tazas para tomar de café también fue estudiado. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener los beneficios postulados en los estudios de café, que son varios en realidad, no tenemos beneficios a nivel antioxidante, cambio de microbiota, a nivel de cáncer, ¿no? A nivel de reparo de ADN, sobre todo de salud hepática. Creo que es lo más importante, los estudios se han enfocado más ahí porque funciona como un antifibrótico, ¿no? Previene lo que es deterioro hepático y cirrosis asociada a hígado graso. A nivel de metabolismo, porque te aumenta la sensibilidad a insulina, disminuye el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. La salud cardiovascular, creo que uno de los estudios más importantes también fue el que disminuyó abruptamente la mortalidad de las personas que habían tenido infartos, ¿no? Personas que consumían más café después de haber tenido un infarto, morían menos que las que no consumían café, ¿no? Y a nivel de la salud mental, los estudios sobre Parkinson y depresión creo que son los más importantes. Si queremos tener estos beneficios, en realidad son 4 tazas al día. Eso ya fue estudiado. Las curvas lo que ven es de que el beneficio máximo se obtiene a las 4 tazas y va a depender mucho, ¿no? De qué patología uno esté tratando de prevenir para ver si va a consumir más o menos. Donde se ha visto claramente que consumir más de 4 tazas es beneficioso, es en un tipo específico de alteración genética que se llama síndrome de Lynch, que es un síndrome en el cual tú vas a tener un déficit de reparo del ADN, que se llama reparo microsatelital. En estas personas son muy propensas a desarrollar cáncer gastrointestinal, cáncer de colon, cáncer de intestino, en algunos cáncer gástrico, también te puede dar cáncer de mama, incluso en algunos casos, pero generalmente está asociado a cáncer gastrointestinal. Este tipo específico de efecto reduce bastante el riesgo de cáncer, 9 tazas al día. Esos eran mis comentarios. Creo que hay un comentario más que yo haría antes de entrar al chocolate sobre las tazas, y es que en Perú, cuando uno mira el tamaño de la taza, es un abanico muy grande. O sea, acá, por ejemplo, nuestra máquina cafetera, y además es un abanico muy grande porque además hay que entender pues que a veces los estudios toman distintos tipos de café, ¿verdad? Un café americano, digamos, en una taza de oficina, a veces son 200 mililitros. Las cafeteras de expreso estamos hablando a veces 50 mililitros. Entonces los volúmenes de café en realidad son bastante relativos y más aún con la dosis de agua, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en la cámara tenemos una cafetera que te puede dar entre 3 hasta 12 gramos de café por taza. Entonces, todas esas cosas influyen, pero sí quiero rescatar un punto que me parece importante decir, y es que la mayoría de la información, como lo han planteado Lorena y Gabriel, son básicamente sobre café fresco, tostado, molido, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que también hay que dejar en claro, ¿verdad? Los beneficios del café están básicamente estudiados para un tipo de café. Entonces, yo creo que digamos, hay bastante información. Sería bueno tener información de Perú. Lo que hemos hablado son estudios que no se hacen en Perú. Lastimosamente, la investigación nacional todavía ahí es pendiente. Y como digo, hay distintos hábitos. Entonces, creo que la polémica está, de eso se trata. Y también va a haber preguntas sobre la edad para tomar, pero yo creo que ahora vamos con el chocolate, porque también, así como en el café, estamos quedando que hay bastantes beneficios y acuerdos que tomar, en el chocolate también es otro problema. Además, estamos en un país que recién está distinguiendo chocolate de golosina. A ver, Lorena. Totalmente de acuerdo contigo y claro, solamente para cerrar lo del café, efectivamente, el tema de las tazas y cantidades realmente va a depender de cada uno. La generalidad se puede decir muchas cosas, pero yo siempre creo que lo mejor es conocerse a uno mismo, ya sea a través de un profesional que pueda asesorar y saber cuánto es la dosis justa para uno, ¿sí? Para así sacarle el mejor beneficio y disfrutarlo también. Así que eso también es importante. Y otra cosa que has dicho precisa es que efectivamente recién estamos entendiendo la diferencia entre chocolate y sabor chocolate, que es muy distinto. Entonces,
cuando hablamos de chocolate, yo les voy a mencionar algunas de las propiedades que tiene el chocolate, el verdadero chocolate, ojo, y también uno de los mitos que todavía yo en mi consulta tengo que estar, digamos, luchando contra esto con relación al chocolate. Entonces, bueno, principalmente el café, perdón, el chocolate tiene cafeína y teobromina, ¿no? Si bien tiene menos cafeína que el café, también tiene este efecto ligeramente estimulante, ¿no? Algunas personas que son más sensibles a la cafeína lo notan con el chocolate. Las personas que están acostumbradas a consumir café, probablemente el chocolate no les haga pero ni cosquillas, pero igual es necesario mencionar que sí, el chocolate tiene esos dos compuestos que finalmente tienen esta acción estimulante también. También el chocolate tiene magnesio, ¿no? El magnesio es un mineral muy necesario y bueno, dentro de las muchas cosas que se sabe es que, por ejemplo, si bien es cierto, esto solamente fue un estudio, entonces tampoco podríamos decir que esto es sí o sí lo que les voy a comentar, pero finalmente es un estudio que va en relación a esto, ¿no? Que muchas de las mujeres nos provoca mucho chocolate días previos y durante la menstruación porque dentro de las múltiples cosas, o mejor dicho, nutrientes que se pierden durante la menstruación es el magnesio. Y el chocolate va a ayudar también en ese sentido. Además de que el chocolate también tiene esta capacidad de hacernos sentir mejor, de ayudarnos a, bueno, pues le dicen el alimento también de la felicidad, etcétera, y realmente tiene un efecto en ese sentido. Si bien es cierto, no es como si fuese un medicamento, porque no lo es, sí genera estas sensaciones de bienestar y mayor felicidad, por así decirlo, y por lo tanto, en algunos periodos específicos, definitivamente va a ayudar en ese sentido. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero de lo que les voy a comentar es que el chocolate tiene grasa saludable, ¿ya? Muchas veces cuando yo les comento a mis pacientes que el chocolate tiene grasa, lo primero que hacen es aterrorizarse, ¿no? Aterrorizarse y decir, Dios mío, no, el chocolate tiene grasa, entonces yo no lo quiero comer, porque no, porque es grasa, entonces no tengo que comerlo, etcétera, ¿no? Y justamente va un poco al comentario que comentabas, ¿no? O sea, una cosa es chocolate y otra cosa es que cuando pensemos en chocolate se nos venga a la mente este tipo de golosinas que generalmente son sabor chocolate o si tienen algo de cacao es algo muy mínimo y, y que realmente lo que tienen es un montón de azúcar refinado y grasas de mala calidad. Entonces, hay que aprender a diferenciar o sea, el verdadero chocolate, que tiene las propiedades que les he comentado y muchas más que todavía se siguen estudiando, y la golosina, que no nos aporta nada más allá que engordarnos y generarnos problemas hepáticos, de colesterol, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando yo le comento a mis pacientes que el chocolate tiene grasa, me estoy refiriendo a una grasa que es una grasa saludable. Esto todavía a mí me cuesta mucho que las personas rompan esta asociación porque también hubo un factor, digamos, que generó mayor confusión cuando se vio este tipo de características, ¿ok? O sea, un chocolate que dice, ok, 75% cacao, que puede ser un chocolate premium, muy bueno, etcétera, pero tiene un octógono que lo primero que dice es alto en grasas saturadas. Y automáticamente tenemos esta asociación de que las grasas saturadas son malas, tenemos que evitarlas, me va a engordar, me va a generar problemas de colesterol. Y tenemos este terror, esta grasafobia con relación particularmente a las grasas saturadas. Entonces, el tema es que si bien el exceso de grasas saturadas nos puede generar problemas cardiovasculares, por ejemplo, lo que también es cierto es que sí necesitamos el consumo de grasas saturadas. En poca cantidad, sí, pero sí las necesitamos. No es que la grasa saturada es lo peor que nos pudo pasar y que debemos evitarla al 100%. Definitivamente no. Además, existen grasas saturadas y grasas saturadas, ¿sí? Se pueden llamar lo mismo, pero la calidad no es la misma, ¿sí? Entonces, hay que entender que el chocolate sí tiene un buen porcentaje de grasa, pero eso no significa que nos vaya a generar un mal en la salud,
no significa que entonces debemos evitarlo y que por lo tanto nos va a engordar. No va por ahí. Ya nosotros muchas veces queremos asociar a grasa igual engordar, cuando no es por ahí el tema. Hay que entender que es una grasa de buena calidad que vale la pena incluirla. ¿Que deba ser en exceso? Por supuesto que no. Nada en exceso es recomendable, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que principalmente el chocolate o un buen chocolate es uno que tiene justamente un gran porcentaje de cacao que viene vinculado a grasa y otros nutrientes, ¿no? Concentración de antioxidantes y todos los nutrientes que tiene un verdadero buen chocolate, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendo consumir chocolate? ¿O qué es lo que yo digo o sugiero para el momento de comprar un buen chocolate? Primero que sea mínimo 50% cacao. En términos generales, y el conocimiento popular, digamos, a nivel nutricional, recomienda 70%, ¿ya? Yo recomiendo mínimo 50, porque por mi experiencia en atención a pacientes y en creación de hábitos, si una persona no está acostumbrada a comer chocolate, o sea, verdadero chocolate, 70% suele ser mucho. Mucho en muchos sentidos, ¿ah? Mucho en sabor, porque termina siendo, si estoy acostumbrada a comer golosina y paso a 70%, lo siento amarguísimo y no lo siento como un gusto, lo siento como algo completamente amargo y eso genera un rechazo y por lo tanto no, ese chocolate a mí no me gusta, yo quiero seguir comiendo la golosina. Y entonces esa distancia genera rechazo, cosa que no ocurre cuando al menos se salta 50%. Con 50% creo que es el punto literalmente medio en donde puedes diferenciar un buen chocolate de una golosina cualquiera y entonces empezar a crear el hábito y las papilas gustativas para que en todo caso puedas transicionar luego a llegar a un 70%. ¿Sí? Entonces, 50% para mí es una buena opción, al menos de inicio, y luego se pueda ir jugando con más variedades, ¿no? Además también, al tener mayor porcentaje de cacao, o sea, mientras más porcentaje de cacao, también más porcentaje de grasa, a diferencia de la golosina, que más tiene cantidad de azúcar. Y al tener más porcentaje de grasa, a muchas personas les puede caer pesado. No porque el chocolate sea malo, sino que no están acostumbrados. La grasa es un nutriente difícil de digerir. Y como digo, por mi experiencia, cuando hacen el salto muy brusco, dicen, wow, el chocolate me cae pesado, me cae mal. Entonces, se llevan una mala experiencia, más que nada por haber pasado un porcentaje demasiado alto sin tener el hábito. Entonces, yo creo que ahí puede ser más progresivo hasta poder acostumbrarse intestinalmente, digamos a nivel de paladar, etcétera, y aún así beneficiarnos. Es por eso que yo recomiendo que sea un mínimo 50% cacao. Pues si les gusta 70 o 65 o 80, pues fabuloso, pero mínimo un 50% creo que es algo que ayuda bastante. Y la recomendación en realidad va entre 20 a 50 gramos, que incluso se puede consumir de manera diaria. A veces cuando yo les digo esto a mis pacientes me dicen, ¿cómo voy a poder comer chocolate de manera diaria? Y es que sí, o sea, si consumes un buen chocolate, que sea mínimo 50% cacao, mejor aún si es 70, puedes jugar con esas cantidades. Y muchos pacientes, sobre todo mujeres, que somos chocolateras, cuando hacen esa transición, realmente notan que al consumir un buen chocolate, que tiene buen porcentaje de cacao, o sea, a más porcentaje de cacao, notan que con menos cantidad sacian mucho su deseo de chocolate. Porque claro, como es más concentrado en nutrientes, más concentrado en grasa saludable, el cuerpo tiene una saturación más rápida. Entonces, en vez de comerse pues 5 barras de chocolate de golosina, ya se comen menos cantidad porque es más concentrado en nutrientes y el cuerpo simplemente se satura más rápido y es mejor. ¿Sí? Por la concentración de nutrientes. Por lo tanto, de entre 20 a 50 gramos, muchas personas me pueden decir, pero 20 gramos es nada. Pero cuando consumes 20 gramos de un chocolate mínimo 50%, te vas a dar cuenta que es muy suficiente. Y se puede mantener un hábito
saludable de consumo de chocolate. Entonces, cuando a mí alguna persona me dice, ay, es que a mí me encanta el chocolate, por eso no bajo de peso, yo lo primero que pienso es que no, estás consumiendo golosina, no estás aprovechando los verdaderos beneficios, el sabor, los nutrientes de un chocolate de buena calidad. A mí también me encanta el chocolate, y lo consumo de manera frecuente, pero siempre me aseguro de que sea uno de buena calidad y mínimo 50%. Es así como realmente vamos a poder disfrutarlo sin culpa y crearnos un hábito que es saludable y quitarnos ese remordimiento de que soy chocolatera y ya no puedo más con este hábito y estoy luchando, ¿no? Lo importante es siempre, siempre, siempre priorizar calidad por encima de cualquier otra característica. Así que esos son mis comentarios con relación al chocolate. Y bueno, ahí les dejo mis redes sociales también para que puedan conocer más sobre este y otros temas de nutrición. Gracias, Lorena. Gabriel, antes de darte pase, yo tengo una pregunta sobre las normas de etiquetado. Nosotros consideramos que a veces las normas de etiquetado, en particular para el chocolate, no son justas, porque justamente, digamos, los altos porcentajes de cacao que tienen grasas saludables están siendo castigados. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Sí, yo también tuve discrepancias cuando salieron las normativas de los octógonos. Yo no estuve muy de acuerdo en muchas. También otro rollo hubo con el tema del azúcar. Yo, por ejemplo, no hubiera puesto alto en grasas saturadas, yo más bien hubiera, por ejemplo, estoy de acuerdo con el de grasas trans. Con el tema del azúcar, yo hubiese puesto alto en azúcar añadido, no azúcar cualquiera, sino azúcar añadido, y no hubiese puesto grasas saturadas, porque finalmente las grasas saturadas son necesarias. Incluso a los frutos secos se le pone el etiquetado cuando sabemos que los frutos secos son saludables. Yo más bien hubiese puesto, por ejemplo, hubiera dejado grasas trans, azúcar añadido, y hubiera puesto en todo caso alto en aditivos o conservantes, preservantes. Eso es mucho más dañino que decir simplemente que un alimento natural tiene grasa saturada. Sí, el de sodio sí lo dejaría, pero sí haría cambio en esos dos, porque efectivamente, desde que salieron los octógonos, la gente de pronto se asustó y con justa razón, porque si no están dentro del área de salud, claro, no lo saben. Y efectivamente, mucha gente le tuvo miedo y yo noté que mis pacientes me dijeron, pero a mí me encanta el chocolate 70% cacao y de pronto, mira, ha salido esto. Y entonces hay que explicar todo esto y al final pienso que en ese aspecto sí fue un retroceso, bueno, negativo en relación al chocolate, la verdad. Ujú. Sí, pues, ¿y tú, Gabriel, José Gabriel, cómo lo ves el tema digamos, de esto del chocolate? Opino muy similar a Lorena, ¿no? En realidad había una estigmatización del chocolate y sobre todo de el buen chocolate que tenemos en el país, ¿no? El tema de políticas de salud del país al etiquetar lamentablemente productos naturales. Incluso asumo que iban a llegar hasta etiquetar a la fruta por tener alto contenido de azúcar, ¿no? Mientras Claro. más madura, más azúcar y era más dañino, ¿no? Me recuerda mucho a la estigmatización que hubo muchos años con la yema de huevo. Y en realidad, las grasas saturadas, el colesterol que se encuentra en la yema de huevo son totalmente necesarias. O sea, a nivel celular nosotros necesitamos grasas saturadas para poder hacer todos estos los materiales de la membrana celular, o sea, es muy necesario. Concuerdo con ella de que para empezar, una persona que no ha consumido ningún tipo de cafeína, ningún tipo de chocolate nunca, empezar con bajas dosis de porcentaje siempre es mejor, ¿no? Y luego establecerse entre ese 20 a 50%, ¿no? Sería lo ideal. Si hay personas que les gusta tener mucho mayor porcentaje de consumo de cacao, va a ser igual mucho más beneficioso para ellos, ¿no? Pero siempre va a depender bastante del gusto de cada persona y sobre todo de cómo ellos puedan procesar eso, ¿no? Pero sí, lamentablemente hemos tenido esa separación abrupta, han puesto a todos en la misma bandeja, los chocolates golosinas, ¿no? Con el chocolate realmente con valor nutricional, ¿no? Los han puesto en la misma bolsa
y hemos tenido este tipo de estigmatización al consumo del chocolate. Y tenemos excelente cacao, como tú sabes, y el consumo de cacao, todas las estadísticas que usted tiene en la cámara, ¿no? Creo que se ha visto un deterioro de eso debido a este lamentablemente error, creo yo, al etiquetarlo de alto porcentaje en grasas saturadas. Sí. Bueno, estamos un poco corto de tiempo. Les quería hacer una pregunta a los dos. Eh, ¿Café y chocolate, marida, no marida? ¿Cómo va? O sea, en mi caso, por ejemplo, mi esposa ahí está con uno y el otro al costado. ¿Cómo ven? Porque al final los dos tienen cafeína, los dos son activadores, los dos tienen propiedades parecidas. ¿Cómo lo ves, Lorena? Yo en términos generales considero que sí va, pero lo que sí es cierto es que si eres una persona sensible a la cafeína, café y chocolate puede ser mucho junto, ¿ya? Pero si no eres sensible a la cafeína, sí lo puedes consumir tranquilamente, tranquilamente. Para mí sí va. Para Yo opino ti, lo mismo, ¿no? O sea, como mariaje es excelente, ¿no? Una de las bebidas que más se vende es el moca. Y creo que bastante las cafeterías que tenemos en Lima están usando muy buen chocolate. Es más, están esforzando mucho más para llegar también a los productores de cacao y poder tener estos cacaos de alta calidad para poder hacer incluso sus bebidas, ¿no? Yo creo que totalmente hay un excelente mariaje en ambas. Obviamente es muy diferente hablar otra vez de la golosina asociada al café, ¿no? Ahí sí va a haber una gran cantidad de azúcar añadida, eso sí te va a traer que venga con toda esta azúcar procesada y te va a traer deterioro a tu salud, ¿no? Eso sí no lo recomendaría. Pero si estamos hablando de un buen chocolate con un buen porcentaje de cacao, sí, totalmente. bien, hay algunas preguntas más que quedan. Yo creo que tenemos otra conversación pendiente, chicos. Yo quiero solamente hacer un comentario final. Bueno, finalmente, gracias por acompañarnos, a los que nos han seguido. Y el comentario es que finalmente nos hemos enfocado hoy día en componentes, digamos, orgánicos y naturales de cafeína y teobromina. No hay que dejar de lado que a veces brindamos lo que diríamos cafeína sintética y otras cosas que ahí sí, pues a veces las dosis son más fuertes, ¿verdad? Finalmente, todo el análisis que se ha hecho y los beneficios que hemos hablado han estado sobre los productos que tienen alto contenido natural. Entonces creo que eso es importante decirlo porque la oferta es diversificada. Ya, entonces yo les agradezco. Probablemente en Expo Café nos veamos Lorena, nos veamos Gabriel ahí ya en persona, haremos una reunión para hablar de este tema, quedan preguntas y sobre todo el público. Yo les agradezco mucho a los que nos han acompañado y los prometo reunir en la Expo Café en noviembre. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos. Nos Hasta vemos. luego. Chao.